Soy una luz que resplandece en las tinieblas. Amén. Y quiero que esté abriendo su Biblia en el Salmo 18, versículo 18. Quiero tratar de ser breve por el corto tiempo. Amén. Salmo 18, versículo 28 y 29. Cuando cuando hayan encontrado, digan amén. Amén. Y leemos palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está ahí en la pantalla. Salmo 18, versículo 28. 18, 28. No, ahí está bien, pastor. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El 29. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y donde está, levante su mano. Amén. Vamos a orar un minuto más. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Señor, te pido que seas tú glorificándote, Señor, a través de tu palabra, Padre. Señor, no quiero ser yo hablando en esta hora, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tú conoces la necesidad, mi Dios. Tú conoces la aflicción de cada hermano, cada amigo que ha venido a este lugar. Te pido, Dios, en esta hora que seas tú ministrando una palabra de vida. Padre, que seas tú ministrando los corazones. Que seas tu Espíritu Santo de Dios tocando cada vida, Señor. Trayendo sanidad, trayendo bendición, trayendo restauración, Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos y recibe un fuerte aplauso en esta hora. Soy una luz que resplandece en las tinieblas. Amén. ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Sabe? Si hablamos de luz, tenemos que hablar primeramente de quién es la luz verdadera. ¿Sabe? La palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, que la luz resplandece en las tinieblas. Y que las tinieblas no prevalecieron contra ellas, sino que la luz venció. ¿Sabe? Y esa luz es Cristo. ¿Sabe? Y esa luz habita hoy en tu vida. ¿Sabes? Decir que tienes un Dios que pelea por ti. ¿Sabe? También dice la palabra que a los que creyeron en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Y sabe, también la palabra nos enseña en Efesios 5, versículo 8, que por cuanto somos hijos de Dios, somos también hijos de luz. ¿Qué le quiero yo decir a usted con esto? Que a donde usted llegue, usted marca un cambio. Que a donde usted llega, usted resplandece. Que de donde usted llega, los enfermos son sanados. Que donde usted llega, usted resplandece y saca fuera toda tiniebla del enemigo. ¿Sabe? Dios ha depositado algo poderoso en su vida, amigo, hermano, que está en este lugar. Y amigo, si estás aquí y no has aceptado al Señor aún, déjame decirte que esa luz quiere posar hoy en tu vida. ¿Sabe? Para transformarte, para cambiarte, para hacer cosas grandes contigo. ¿Sabe? El Espíritu Santo habita en nosotros. Una vez que uno recibe al Señor, Él habita en nosotros y hace morada en nuestro corazón. ¿Sabe? Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si el Espíritu de Dios está dentro de ti, es decir, que tú eres un portador de la gloria de Dios. Y a donde tú vayas, tú vas a llevar gloria. Donde tú vayas, tú vas a llevar bendición a tu familia, a tu comunidad, a tu vecindad. Amén. Aplauda fuerte al Señor. ¿Sabe? Pero es interesante porque le pedí una palabra al Señor. El Señor me venía ministrando esta palabra de hace aproximadamente 3 semanas. Y vemos que la palabra nos habla que somos luz. Pero me sorprende que cuando leo este salmo, dice la palabra que por un momento, este salmo lo escribió David. Y dice la palabra que por un momento su lámpara se había apagado. Que esa luz, que esa llama que coloca el Espíritu Santo en nosotros, ocurre a veces que son quizás muchas las tribulaciones, que quizás son muchos los problemas que pasamos, quizás son las caídas que hacen que por algún momento en nuestra vida esa lámpara se apague. Pero el rey David decía: tú encenderás mi lámpara, tú encenderás mi lámpara. ¿Sabía? Leer este salmo, esta porción de este salmo me intrigaba y decía: Señor, pero como un hombre que vive conforme al corazón tuyo, como lo fue David, pudo dejar que su lámpara se apagara. Y a causa de esto, muchas veces como cristianos empezamos a renegar de Dios. Decimos: Señor, pero si yo te busco, Señor, pero si yo leo tu palabra, si yo me congrego, si yo te adoro, Señor, si yo predico, ¿cómo es que me siento muchas veces desanimado?
¿Cómo es que me siento muchas veces que no puedo? ¿Sabes? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuántos son luz? Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero analizaba la palabra y sucede muchas veces que somos luz, pero las cosas no están bien en el hogar. Muchas veces creemos que somos luz, pero muchas veces la comunidad, a pesar de por mucho evangelismo que haga, oye, veo que está empeorando la delincuencia, las drogas, los jóvenes se están perdiendo. Y es normal que vengan los tropiezos porque Jesús dijo, vendrán tropiezos. Sí, en el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Pero yo he vencido al mundo. Y déjame, y ve lo que sigue diciendo la palabra. Y se le echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor. ¿Sabes algo, iglesia, amigo, hermano que estás aquí? Muchas veces las tribulaciones y los problemas son permitidos por Dios porque Él quiere transformarnos, porque Él quiere restaurarnos, porque Él quiere que esa llama que está en su vida se aumente, porque no es conforme a tu voluntad, es conforme a la voluntad de Dios, porque no es el propósito que tú tengas en tu vida, es el plan que Dios ha plasmado sobre ti. No es como mejor a ti te parezca, como tú creas, no, es como Dios quiere hacer contigo. ¿Sabe? Siempre busco un poquito de agua, amén. ¿Sabe? Y continuando con el salmo, me interesó porque este salmo lo escribió David. Lo escribió en un momento de su vida muy difícil, en el que era perseguido, en el que estaba siendo perseguido, en el que se la pasaba en el desierto, donde el rey procuraba matarle. ¿Sabe? Y cuando vamos a 1 Samuel capítulo 16, hoy vamos a leer un poquito, amén. Cuando vamos a Samuel capítulo 16, versículo 10, perdón. ¿Sabe? Cuando solemos hablar de David, siempre nos enfocamos en los gigantes como Goliat, como cuando el rey se le levantó. Pero a mí me llama la atención esta palabra que está aquí. Vean cómo dice, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén. ¿Sabe? Dice la palabra que Dios estaba buscando un rey. Y dice la palabra que Dios le dice a Samuel que vaya a casa de Isaí, que va a ungir ahí el nuevo rey de Israel. ¿Sabe? A mí me llama la atención porque cuando empiezo a leer la historia de David, me encuentro que el primer problema, el primer obstáculo, el primer muro que David tiene en su vida es un rechazo. Es un rechazo. El rechazo de su padre, quizás no intencional, pero quizás como era el menor, quizás como era el pastor de ovejas, quizás no lo tomaron en cuenta. Y qué tremendo, y cuando leo la historia dice la palabra que Isaí hizo pasar a 7 hijos suyos, pero a David lo dejó afuera. Yo decía, Señor, qué tremendo. Pero ¿sabe algo? Por David peleaba uno mayor. Por David peleaba uno más grande que cualquier hombre. Y ese era el Cristo de la gloria, que pelea por ti, que pelea por mí, que pelea por tus problemas. ¿Sabe? Quizás el padre no lo hizo de manera mala, pero quizás no lo tome en cuenta. ¿Sabe? Quizás no lo tome en cuenta porque muchas veces como cristianos somos atacados, porque somos el más pequeño, o cuando somos atribulados, quizás la persona dice, pero si tú eres tan cristiano, ¿por qué te afliges? ¿Sabe? Y qué tremendo que quizás David no entendía lo que sucedía en ese momento. Quizás David dijo, bueno, no me llamaron. Pero ve lo que dice Efesios 3:20. Y te quiero regalar esta palabra, iglesia. Efesios 3:20. Quizás has sentido poco, quizás muchas veces te han rechazado por quien eres, o porque quizás no has tenido fuerza. Ve cómo dice esta palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén.
Sabe, amado hermano que está en este lugar, yo no sé quizás que estás pidiéndole a Dios, no sé quizás que está en tu mente, pero déjame decirte que Dios es poderoso para darte mucho más abundante de lo que estás pidiendo, mucho más abundante de lo que estás entendiendo. Sabe, como cristianos muchas veces decimos, ay Señor, por lo menos provéeme un puñito de arroz para comer. No, Dios es mucho más poderoso para darte mucho más abundante alimento, para darte mucho más abundante bendición. Dios es poderoso para restaurar tu vida, tu familia. ¿Sabe? Y me llama la atención porque quizás David como humano, oye, yo me imaginaba, Señor, mira que yo me imagino que si mi madre hubiese tenido 7 hermanos y imagínese que llega una persona importante a su casa y usted le diga, usted se va a quedar en el cuarto encerrado, usted no va a salir. Hermano, es tremendo. Pero ¿sabes qué me llama la atención de David? Que él siguió trabajando. ¿Sabe? Él siguió trabajando. David no le importó que no le hubiesen llamado, pero él siguió trabajando. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Sigue confiando en Dios. Sigue creyendo a Dios, que tu honra va a llegar, que tu momento va a llegar. ¿Sabe? David no fue y quizás como de manera entrépida salía, Padre, hazme pasar. No. David se mantuvo íntegro. David esperó. ¿Sabe? ¿Y sabe qué es la gran diferencia? ¿Cuál era la gran diferencia entre David y sus hermanos? Que David no estaba esperando recibir honra de hombre. David estaba esperando que fuera la voz de Dios que lo llamara. ¿Sabe? Porque el profeta dijo, no nos sentaremos en la mesa hasta que el muchacho venga. ¿Sabe? La reunión no se acaba hasta que tú hayas alcanzado el propósito que Dios ha plasmado sobre tu vida. ¿Sabe? La palabra dice, tú encenderás mi lámpara. Con mi Dios desbarataré ejércitos y con mi Dios desbarataré ejércitos y contigo asaltaré muros. ¿Sabe? Dios está esperando que tú saltes esos muros. Dios está esperando que tú saltes, que venzas a esos ejércitos para darte la bendición, para darte lo que mereces, amén, por tu esfuerzo. Pero sigue siendo fiel, sigue siendo íntegro delante de Dios, amén. Y vas a ver las recompensas. ¿Sabe? Y sigue la historia, y sigue esta travesía de David. Y yo decía, ajá, Señor, David fue ungido y después ¿qué? Siguió trabajando. No fue que lo ungieron y automáticamente lo subieron al trono, no. David siguió trabajando. Y cuando nos vamos a 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, vemos otro gran momento en la vida de David. ¿Sabe? Muchas veces los procesos son necesarios para formarnos, para madurar como cristianos dentro del ministerio. Amén. Dice la palabra, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea, hermano, David estaba siendo perseguido. Tenía miedo de morir porque el rey procuraba matarle. Y cuando leo a este hermano, qué tremendo, porque yo decía, usted sabe que es malo. Usted sabe que es maluco y que es desagradable. Que usted esté afligido, que usted se sienta mal, que usted esté pasando por un proceso y se junte con personas peores. Wow, eso es tremendo. ¿Ve? Es tremendo, hermano, cuando uno está pasando una necesidad y tú vas por la calle, vas a casa de un familiar y lo que escuchas hay miseria y hambre, aquí se acabó, no hay comida, estás mal, no hay medicina, te vas a enfermar, te vas a morir. ¿Cómo vas a hacer? Sal del país, corre, huye. Hermano, y es tremendo. Y esa palabra que David estaba con afligidos, con endeudados. Pero déjeme decir algo, Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios se acordó que sobre David reposaba una promesa de que él iba a ser rey. Y mire cómo sigue diciendo la palabra. Y todos los que se llevan en espíritu de amargura. Y vea cómo dice esta parte. Y fue hecho jefe de ellos. Fue hecho jefe de ellos. Sí, David pudo convertirse a ellos, pero ellos se convirtieron a David. ¿Sabes por qué? Porque David era luz. Porque Dios le había prometido que él sería luz. ¿Sabes? Déjame decir que donde tú estás,
sea en tu familia. Quizás eres el único cristiano en tu familia, en tu sector, en tu comunidad. Pero Dios te ha colocado ahí para resplandecer. Donde está lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, ahí te ha colocado Dios para hacer grandes cosas contigo. Para que marques la diferencia, para que seas un agente de cambio. ¿Sabes algo? David me sorprende porque David en ese momento estaba siendo atribulado, pero él no se dejó vencer. Él venció, él resplandeció en medio de la cueva y salió victorioso, amén. Hizo que se hizo jefe de ellos. ¿Sabe? Para ir terminando, quiero que busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 21, amén. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Somos luz, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 4 en adelante. Y presta atención a la palabra. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y presta atención a este versículo. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Cuánto creen esa palabra? ¿Sabe algo, amado? Aunque usted no vea respuesta quizás de Dios, su oración está bendiciendo a otro. Tu oración y tu fe está bendiciendo a tus generaciones. Sabes, aunque este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, Dios tuvo misericordia de su reino. Dios tuvo misericordia de su reino a través de David, por su corazón. Déjame decirte algo, iglesia. Yo sé que aquí en este lugar hay madres, hay padres que tienen hijos en el exterior, que la situación los han obligado a irse. Sé que hay familiares que tienen personas en el exterior. Pero déjame decirte la verdad de todo. No es que ellos estén siendo bendecidos en otro lugar porque la cosa esté mejor en Venezuela económicamente, no. Es porque han sido tus oraciones como madre, han sido tus oraciones como padres, como familia, que las bendiciones desde Venezuela los están persiguiendo a aquel lugar. ¿Sabe? Quizás seas el único cristiano en tu familia. ¿Sabes? Quizás seas el único desempleado. Quizás seas el único en tu familia que no tiene nada. Y quizás seas también el único cristiano. Y quizás veas que los demás están siendo bendecidos, aunque a ti se te cierren las puertas. Porque el pastor me enseñaba de que Dios es el único que abre puertas y que nadie cierre, y que cierran que nadie abra. Amén. Y déjame decirte esto. Lo que ellos no saben es que a través de tus oraciones ellos están siendo bendecidos. Aunque tú te sientas en el piso, aunque tú no tengas fuerza, ellos están siendo bendecidos por ti. ¿Sabes algo? Para terminar te quiero contar un testimonio. ¿Sabes? El 15 de febrero decido retirarme del trabajo donde estaba, porque había sentido que el tiempo de Dios se había acabado en aquel lugar. ¿Y sabe algo? Digo, Señor, salí de aquí, bueno, tú me puedes proveer otro trabajo tranquilamente. ¿Sabes? Entonces me retiro y empiezo a buscar trabajo. Vino una amiga y me ofrece trabajo en una empresa en Puro Lomo. No, ven, dame tu currículum, yo te voy a meter ahí seguro, esa es mi amiga. Bueno, toma, fino. Hasta el día de hoy más nunca vi a la muchacha. Y yo, bueno, señor, amén, no se dio la primera, bueno, eso no tiene nada. Después vino un amigo y me dice, mira, pásame tu currículum por correo porque te voy a meter, porque aquí es seguro. Ah, bueno, fino, está bien. A la semana le escribo y me dice, no, es que renuncié. Y ya, bueno, señor, también. Yo dije, bueno, señor, la tercera es la vencida, amén. ¿Sabe, hermano? Entonces, empecé a meter currículum en otras empresas por aquí en Turmero, en unos negocios, donde me decían que estaban buscando gente, tampoco me llamaron. Por último, hace como una semana, intenté meter un currículum en la empresa Munchi. Hermano, y yo llamé, mira que, y sí, envía tu currículum, nosotros te llamamos. Hermano, y cuando estoy metido en Facebook hace una semana me di cuenta que la empresa se quemó.
completa. Y yo, Dios, ¿sabe? Quizás hoy se lo cuento y me río. Ve, porque, y digo, Dios es bueno, amén. Pero mientras que yo veía eso, cómo las puertas se cerraban, yo decía, Padre, qué tremendo. Yo decía, Señor, qué tremendo, Padre, cómo todas las puertas se están cerrando, no entiendo. ¿Sabe? Y empecé como en un confrontamiento con Dios. Y en oración le decía, Señor, pero, Señor, si te sigo, Señor, si te sirvo, a pesar de mis fallas, a pesar de las caídas, me he mantenido fiel, estoy ahí, Señor, te estoy sirviendo. Decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Hermano, había entrado como en una depresión. ¿Sabes? 1000 cosas me pasaban por la mente y yo, Señor, no entiendo. ¿Sabes? Y siempre me acobijaba en la presencia de Dios. ¿Sabes? Y hace ya unos años, Dios me había dado una palabra. Y entonces me decía que yo sería canal de bendición para mi familia, que no me apartara. ¿Sabe? Y Dios me ha dicho esa palabra ya 3 veces a través de personas distintas. Y sé, hermano, cuando me he sentido débil, cuando me he sentido que no puedo, siempre viene Dios y me trae esa palabra a la mente. Y yo, bueno, voy a cobrar ánimo, voy a seguir orando por mi familia, voy a seguir creyendo que Dios va a traer bendición, aunque a mí se me cierren las puertas, no importa. Pero, ¿sabe, hermano? Le reprochaba a Dios y le decía, Señor, yo oro por ellos, para que tú derrames bendición. Y, ¿sabe, hermano? Y con amargura le decía, Señor, pero ¿quién ora por mí? Le decía, Señor, pero ¿quién se encarga entonces a mí de que ore para que las puertas se me abran? Le decía, Señor, de verdaderamente no entiendo. Y sabe, hermano, yo quiero decirte que Dios habla. Que Dios habla. Sabe que es un pensamiento que se te viene a la mente, es algo que te estremece el cuerpo y tú sabes que es Dios porque sientes paz cuando Él es quien te habla. Sabe, hermano, y orando le decía a Dios, llorando, hermano, con amargura. Porque le decía, Señor, pero entonces ¿quién me sustenta a mí? ¿Quién ora por mí, Señor, por mi ministerio, por mi estabilidad espiritual, económica? ¿Y sabe qué me decía el Señor? Tú eres mío, hijo. Tu herencia soy yo. Tu herencia soy yo. Y sabe algo, hermano, eso a mí me dio paz. Y me acordé de aquella palabra que decía, aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, Jehová es mi porción para siempre. Jehová es tu porción para siempre. Aunque tengas necesidad, Jehová es tu porción porque tú eres luz. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos ha sellado. Nos ha sellado, amén. Y las bendiciones de Dios reposarán sobre tu vida. Quiero que se coloque sobre sus pies, amén.